Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabo Bengoechea de Saltimbanquis, Colombia. Te invito para que alistes tu imaginación y compartamos unas buenas historias conmigo y con Confenalco Valle. Nos vemos. Vamos a arrancar con esto que se llaman cuentos cortos para mentes ágiles. Los cuentos cortos para mentes ágiles son cuentos chiquiticos que tienen un periodo de entendimiento de 3 minutos a 3 semanas. Así que si ustedes no se lo pilla de una, fresco que a todos nos pasa, fresco. Primer cuento corto. Iba el borracho tarde de la noche por el pequeño pueblo con la botella de licor en la mano, borracho, 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 cuando la ve venir a ella con su vestido tan negro, pero tan negro, y su piel tan blanca, pero tan blanca, que el borracho no aguanta las ganas y le dice, adiós, mi vida. Y sí, efectivamente era la muerte. El viejo Juan era un hombre que le encantaba vivir en su finca. Le encantaba la familia, sus hijos, la granja. Le encantaba reunir a todos sus hijos bajo los guaduales a contarles historias. A contarle historias de todo tipo, a contarle historias de estrellas fugaces que le encantaba a él. El viejo Juan un día estaba aburrido, triste, cansado y desolado. Se levantó y en esa ciudad extraña en la que estaba miró a su alrededor y buscó el edificio más lejano. Caminó y caminó hasta ese edificio, subió uno a uno sus peldaños hasta que llegó a la parte más alta. Se hizo en el borde, mirando hacia el abismo, abrió sus brazos dispuesto a lanzarse. Una idea cobarde y valiente, extraña. El viejo Juan en ese momento, a punto de lanzarse al vacío, se acordó del amor de su vida. Se acordó de la mujer que le movía todas las fibras. Se acordó de la mujer que lo hizo ser quien había sido. Se acordó de su esposa, de su amada, de la vieja Juana. Y en ese momento que estaba a punto de lanzarse al vacío, su memoria se devolvió en el tiempo. Y se acordó del pequeño pueblo en el que la conoció cuando eran niños. Juana vivía al frente de la casa de él. Él la veía todos los días, estudiaban en el mismo colegio. Se reunían juntos todos los días después de colegio en los guaduales a jugar. Bueno, juntos no, ella con las niñas y él con los niños, como hacen normalmente los niños. Ella jugando por allá a las diferentes cosas que juegan las niñas y él con todos los niños reunidos contándoles cuentos. Desde pequeño le gustaba contar historias. Contaba historias de seres fantásticos, contaba historias maravillosas, pero cuando contaba historias de estrellas fugaces, él veía que Juana, que en algún momento le había puesto atención a sus historias, se iba. Se iba con su corrillo de amigas, se iba lejos. Pero bueno, a él le encantaba, estaba enamorado. Todos los amigos de Juan sabían que él estaba enamorado de ella. Todas las amigas de Juana sabían que él estaba enamorado de ella. Y cierto día estaban en el patio del colegio, un colegio pequeñito de pueblo, con su cancha de fútbol, obviamente, los salones repartidos. Al lado de la cancha de fútbol había un tierrero donde se reunían a jugar canicas. Y ahí estaba Juan con su parche de amigos jugando canicas. ¡Eh! Una cosa que no les había contado. A la pequeña Juana, los papás le ponían unos zapatitos negros con unos cordones de color fucsia, que eran los más característicos del pueblo. Ninguna niña se vestía igual. Y eso era lo que caracterizaba a la pequeña Juana. Resulta que Juan estaba jugando canicas allí con sus amigos cuando ve que pasan esos zapatitos negros con moños fucsia frente a él y él siente que el corazón se le derrite, se le olvida que está jugando canicas, siente que le pegan en la cara con una canica. ¡Ay, ponga cuidado! Solamente ve los zapaticos que van pasando, atravesando la cancha de fútbol para llegar hasta los salones y él apenas veía esos zapatitos allí, obviamente los zapatitos y las perritas y todo, y toda Juanita que iba pasando, y él pensando cómo hacer para conquistarla. En ese momento empezó a reblujar la tierra donde estaba allí jugando canicas con los amigos, reblujando, pensando, y ¡crin! Lo encontró la idea. Un caracol de esos chiquiticos que son como cafecitos enroscaditos, no sé si ustedes alguna vez se han encontrado alguno en una matera, de esos, exactamente de esos. Él lo cogió, lo encontró y se le ocurrió la idea más maravillosa de su vida. Se le olvidó todo, se paró
y empezó a mirar a Juana, que estaba atravesando, llegando al otro lado del patio con sus amigas, y salió corriendo en dirección a ella. No le importó nada. Sus amigos pensaron, por fin tomó la decisión. Todos llegaron y se quedaron mirando. Todos los niños del colegio se paralizaron porque sabían del amor grandísimo que había de Juan por ella. Lo vieron atravesando en dirección a ella. Las amigas quedaron estupefactas. Juana no se había dado cuenta. Cuando Juana voltea a mirar qué es lo que pasa, qué es el alboroto que hay en el colegio, Juan ya estaba casi frente a ella. Ella, como todas las niñas lindas que saben cuando un niño les va a regalar algo, simplemente llegó y giró un poquitico la cabeza, estiró la mano y la abrió. Juan, como el mejor de los conquistadores, puso el pequeño caracol en la palma de la mano de Juana y salió corriendo a reunirse con sus amigos de nuevo. Claro, sus amigos, cuando lo vieron que hizo ese acto tan maravilloso, lo recibieron con elogios. ¡Ah! Lo cogieron, lo cargaron, se fueron detrás del patio, todos sonrojados, felices, gritando, emocionados. Todos en el colegio escuchaban el alboroto de ellos por allá atrás de los salones, gritando por la emoción de haber conseguido su primer victoria. Juan, por fin, se había atrevido a acercarse a Juana. Y este acto de valentía que cometió Juan no lo hizo solamente ese año, que estaban en cuarto de primaria. Lo hizo en quinto, en sexto, en séptimo, en octavo, y cada vez le regalaba un caracol más grande, o más caracoles, o de más colores, o más bellos. Cuando llegaron a 11, se fueron de paseo por allá a una isla de excursión, y en esa isla Juan se ha encontrado un caracol grandísimo, de muchos colores, nacarado, precioso, y claro, él no iba a perder la oportunidad. Se lo llevó para el pequeño pueblo. Y el último día de clase, como si fuera un ritual, atravesó el patio del colegio corriendo, ya todo un hombre porque ya estaba grande. Ya todos los del colegio sabían de su gran amor y sabían que año tras año lo hacía, y ya todo el mundo se preparaba para ese momento. Y claro, era 11, era el último año. Todo el mundo estaba estupefacto a ver qué era lo que pasaba, y él con ese caracol, y todos en el colegio como que vamos Juan, vamos Juan, vamos Juan. Juana, que ya sabía lo que pasaba año tras año, ya simplemente esperó a que él llegara, y cuando él llegó vio ese caracol tan gigante. Ya no podía poner una mano, tenía que poner las dos manos. Él le puso el pesado caracol sobre sus manos, y antes de que fuera a salir corriendo, Juana sostuvo el caracol con una mano y con la otra mano lo agarró. Venga acá, papito, ¿para dónde va? Y usted me va a decir, Juan, ¿por qué durante todos estos años me has regalado sus caracoles pequeños, grandes, medianos, de colores, de muchas formas? ¿Por qué me regala tantos caracoles, Juan? Juan se quedó mirándola con esos ojos que solamente tenemos los hombres cuando estamos enamorados. Y Juana le dijo, ¿por qué me regalas tantos caracoles, Juan? Juan le dijo, lo que pasa es que quería construir una escalera en forma de caracol para llegar a ti. En ese momento se escuchó un suspiro colectivo en todo el colegio. Todos, todas las niñas derretidas, todos los muchachos que bien. Todos estaban felices por Juan. Juan se le declaró, le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y Juana le dijo, no. Le dijo que no, que primero tenía que conquistarla. Imagínense, como si todo lo que hubiera hecho durante todos esos años no hubiera sido suficiente. Pero Juan, como el mejor de los combatientes, dijo, listo, está bien, que sea un trato. Y así, después de que se graduaron, día tras día, Juan se encargaba de regalarle a un caracol diferente, de contarle historias, de invitarla a dar una vuelta, a pasear, a ir al río, a ir a los guaduales. Y así, conquista tras conquista, después de todo un año, Juan decidió celebrar el primer año de conquista, no de noviazgo, sino de conquista. Y así la invitó al lado del río, allá cerca de los guaduales, le preparó un plato exquisito, llevó su guitarra, le tocó una canción y le contó una historia. Pero esta vez no le contó ninguna historia que tuviera que ver con estrellas fugaces, porque él sabía que a Juana no le gustaban las estrellas fugaces, porque no creía en ellas, porque nunca había visto una. Pero bueno, él respetaba su forma de pensar y le contó otras historias diferentes. Ese día Juana le dijo que se casaría con él si él construía una casa debajo de los guaduales, donde se habían conocido desde niños, donde siempre habían jugado. Pues resulta que Juan construyó una casa al lado de los guaduales. Y Juana le dijo que iban a tener tantas habitaciones como hijos fueran a tener. Y Juan construyó 1, 2, 3, 5, 7, 11 habitaciones. 11 hijos tuvieron Juan y Juana. Ellos, con todo su amor, construyeron una familia hermosa.
Se olvidaron de volver al pequeño pueblo. Ya para qué volver allá, tenían su casa, tenían su hogar. Juan se dedicó al campo, hizo cultivos, tuvo animales. Juana le ayudaba en todo porque ella era una mujer maravillosa y entre los dos construyeron una casa y una familia bellísima. Y todos los días en las tardes se reunían bajo los guaduales donde él les contaba historias. Pero Juana le decía que, ojo, cuando vaya a contar una historia con estrellas fugaces me avisa porque yo me voy a prepararme un tinto. Ella siempre le decía eso y a ella no le gustaban esas historias. Juan, sin embargo, las contaba y ella una que otra se las escuchaba aunque no las creía. Resulta que ellos estaban con esa familia feliz y maravillosa y lo que no se imaginaron son esas cosas que le pasan a todas las familias, a los que tenemos hijos, que ellos cuando crecen llega un momento en el que sus alas crecen y ellos sienten ganas de volar, deseos de volar, necesidad de volar. Y así Juan y Juana vieron que sus hijos uno a uno iban tomando sus maletas y despidiéndose de ellos en el umbral de la puerta para irse en dirección hacia el viejo pueblo a tener su vida. Y uno a uno los iban viendo cómo se iban yendo y uno a uno se iban acabando y cada vez que reunía a sus hijos bajo los guaduales eran menos. Hasta que el último, el más pequeñito, les dijo, papi, mami, yo nunca los voy a dejar, nunca. Pero esas palabras se borraron con el tiempo. Cuando ya estuvo grande y sus alas se abrieron, el viejo Juan y la vieja Juana lo despidieron en el umbral de la puerta y vieron despedir al último de sus hijos por el camino polvoriento en dirección hacia el pueblo viejito que estaba allá, al que hace años, muchos años no iban. Y se quedaron ellos dos solos en su casita. Y así pasaron los días. Y esa casa que había estado tan llena de risas, de llantos, de pasos, de gritos, se quedó llena de ecos. Y el vacío, en la casa, empezó a derrumbarlos, empezó a acabarlos por dentro. Al viejo Juan llegó un momento en el que no le importó ir a ver el cultivo. Ya no tenía necesidad de cultivar tanto. La vieja Juana ya no necesitaba madrugar a cocinar tanto. Ya se los veía solos, casi sin hablar, deambulando por las habitaciones de la casa, vagando entre los recuerdos de sus hijos, entre las historias imaginadas que contaban bajo los guaduales. Y así pasaron los días y la vieja Juana empezó a enfermarse. Empezó a enfermarse de eso que llaman la nostalgia. Cada día se iba derrumbando poco a poco. Y el viejo Juan no tenía historia suficiente para alegrarla. No tenía forma de contentarla y de hacerla volver a ser como era antes. La vieja Juana un día no aguantó y no se quiso levantar. Se quedó en la cama. Y así lo hizo un día, 2, 3, muchos días. Hasta que llegó un momento en el que el viejo Juan se preocupó mucho porque no sabía qué hacer. Si salir a ir a buscar a sus hijos en el viejo pueblo para que volvieran y estuvieran allí con su vieja y ella se recuperara o quedarse con ella. A ver cómo hacía para que se recuperara. No sabía qué hacer el viejo Juan. No sabía y llegó un momento en el que tomó la decisión y salió al umbral de la puerta y cogió algunas cosas y le dijo a la vieja que esperara, que iba a traer a los hijos y se fue en dirección hacia el viejo pueblo y caminó y cuando llegó al viejo pueblo, al pequeño pueblo, ya no era eso, ya no era un pequeño pueblo, ya era una gran ciudad. Y las pequeñas carreteras que él conocía ya eran grandes avenidas y las casas pequeñas eran edificios y unidades residenciales y sus amigos no existían, había pura gente extraña. Y de un momento a otro se fue a acercar a alguna persona a preguntarle por sus hijos, pero la gente lo rechazaba. La gente le huye a la gente desconocida. Y el viejo Juan llegó un momento en el que se halló perdido en una ciudad extraña, en una ciudad grande, en medio de carros, en medio del caos, de pitos. Y quiso buscar los guaduales para ir donde su vieja de nuevo y decirle que estaba ahí con ella. Pero en medio de los edificios no lo encontró, se halló perdido, no sabía la salida, estaba en medio de un laberinto. Y el viejo Juan, que nunca había pedido, nunca había tenido la necesidad de pedir algo de comer, no lo hizo. Y sintió hambre. Y el viejo Juan, que nunca había pedido un techo para dormir porque nunca lo había necesitado, vio llegar la noche y el frío. Y no sabía cómo llegar a su casa y la gente no le daba información, no sabía qué hacer.
Y el que nunca había pedido dónde dormir, prefirió dormir en los andenes y cobijarse con periódicos. Y al día siguiente, prefirió hurgar las canecas que pedir algo de comer. Y así pasaron los días, y no encontraba a sus hijos, ni sabía cómo volver a su casa. Y un día, después de muchos días de desesperación, de tristeza, de saber que no sabía qué hacer, tomó la decisión más cobarde o la más valiente. Buscó el edificio más alto que había en esa ciudad extraña, caminó hasta él, subió uno a uno sus peldaños hasta llegar a la parte más alta, y cuando estuvo allí en la parte más alta abrió sus brazos, y cuando se fue a lanzar al abismo para acabar con todo, se acordó del amor de su vida, se acordó de la vieja Juana, se acordó de su familia, de sus hijos, de los guaduales, de los caracoles, de las historias. Y en ese momento sintió que el viento lo lanzaba, y la gente de aquella ciudad extraña vieron a un viejo que caía desde lo alto de un edificio, pero que antes de chocarse contra el piso, vieron que mágicamente le salieron alas, que voló hacia el cielo. Y era que la gente de aquella ciudad no sabía que ese viejo se había convertido en un ángel. Ya no era un hombre, era un ángel. Y en ese momento, la vieja Juana estaba fuera de la casa, un poco recuperada, esperándolo. Y sintió ese frío que da por dentro cuando un ser precioso se va, cuando el amor se va. Y ella, que esperó tanto tiempo un cartero, una noticia, no se imaginó. Así son las cosas. Las noticias saben cómo llegan. Vio llegar a los carteros con la noticia del viejo Juan. Y como si él lo hubiera hecho, tras el cartero vio llegar uno a uno a sus hijos, a los más grandes y a los más pequeños, con esposas, esposos, con hijos, como si el viejo Juan hubiera hecho la tarea y los hubiera traído de nuevo a la casa. Y la casa, que estuvo tan llena de ecos y de silencio, se volvió a llenar de sonidos, de pasos, de alegría de los hijos, de los nietos, de las nueras y los yernos. Y la vieja Juana, en medio de la sala, con una soledad abrumadora, en medio de un silencio ensordecedor, veía cómo sus hijos, ya extraños, se reían y compartían. Y llegó un momento en el que empezaron a decidir quién se quedaba con ella. Y todos se la jugaban como si fuera una pelota. ¡Ah! Que se quede Patricia con ella, que tiene una casa más grande. Y Patricia decía, no, que se quede Tomás, que Tomás tiene un trabajo más estable. Y Tomás decía, no, ¿y por qué no se queda José? Que José tiene la forma para pagarle una enfermera. Y así uno a uno se la tiraba, hasta que la niña más pequeña de la casa, la pequeña Juanita, de 5 años, levantó la mano y dijo, yo me quedo con mi abuelita. Todos se quedaron en silencio. Solamente los papás de la pequeña Juanita se rieron. Ay, tan linda la pequeña. Sí, nosotros nos quedamos con mamá, como si fuera una carga, como si ella no los hubiera cuidado desde pequeños, como si ella no les hubiera limpiado la cola y les hubiera cuidado sus enfermedades, como si ella no hubiera estado allí al lado de ellos cada segundo de su vida. La llevaron para la casa, la atendieron, le ubicaron una habitación al fondo de la casa. Y cuando iban a comer en la mesa, la vieja Juana, que había estado enferma y que ya era muy viejita, no podía comer bien, y los granos de arroz se le caían sobre la mesa, se le caían poquitos de sopa. Y esto hacía que el mantel se ensuciara, y eso hacía que la esposa del hijo se enojara y que le dijera, pero mira a tu mamá, pero como es el colmo, es que no sabe comer, es que... Y llega el momento, después de que se repetía la situación, que ya ella empezó a hablarle mal a la pobre viejita. Pero señora, ¿es que usted no sabe comer o que necesita un babero? Llegó el punto que el mismo hijo empezó a tratarla mal a la viejita. Y llegó el punto que le hicieron una mesa para que ella comiera sola en el rincón de la casa, en la parte más alejada y más oscura, sola, para que no molestara a nadie. Allá, la pobre vieja sola, tomándose su sopa y haciendo sus regueros. Cierto día llegaron el papá y la hija y vieron a la pequeña Juanita jugando con unos cubos de madera. Y como todos los papás, emocionados al ver que un hijo está haciendo algo diferente, le preguntaron emocionados, ay, mi amor, ¿qué estás haciendo? La pequeña Juanita los volteó a mirar con la inocencia que solamente tiene un niño de 5 años y les dijo,
estoy haciendo una mesita para que cuando ustedes dos sean viejitos, tengan un lugar donde comer. Ese día, como si fuera mágico, los papás sintieron ese dolor, ese remordimiento que debían haber sentido desde antes. Y esa noche la vieja Juana estaba sentada en la habitación en que le habían asignado, donde tenía una pequeña ventanita que miraba hacia el cielo, y ella allí, con su mirada ida, como le pasa a algunos de nuestros viejos, que a veces sentimos que no están con nosotros, que está su mente en otro lado. Así estaba ella, con su mirada ida por la ventana hacia el firmamento, seguramente pensando en el viejo Juan. Cuando estaba mirando hacia allá, mágicamente pasó una estrella fugaz. Y no me lo van a creer, pero cuando pasó esa estrella fugaz, es como si le hubiera llegado una chispa de entendimiento nuevamente a la vieja Juana. Y pasó otra, y otra, y otra. Muchas estrellas fugaces. Era la lluvia de Perseidas. Era el mes de agosto, las estrellas fugaces estaban pasando, lluvia de estrellas para la vieja Juana, que nunca había visto una porque nunca le había dedicado el tiempo suficiente a mirar el cielo. Y esta vez, como un regalo divino, estaban llegando, y con cada estrella que pasaba le llegaba fuerza, energía, vitalidad. Y la vieja Juana iba recuperando la energía que tenía siempre. Y se levantó de esa pequeña cama y salió a la sala y llamó a su hijo y a su nuera y le dijo que al día siguiente tenían que reunirse en la casa de los Guaduales donde habían crecido todos, que era una orden y que mañana tenían que reunirse, y al día siguiente lo hicieron. Todos los hijos, las esposas, los esposos, los nietos se reunieron en la casa de los Guaduales y todos allí escucharon a la vieja Juana, que tenía las instrucciones que darle. Les dio instrucciones sobre la familia, sobre el amor, sobre lo que es ser papá y mamá, sobre lo importante de la vida, sobre lo verdaderamente valioso. Todos los hijos entendieron, se emocionaron. La vieja Juana esa noche se acostó en la cama donde toda su vida durmió con el viejo Juan. Y esa noche la vieja Juana dejó su cuerpo allí en la cama y su alma se soltó y empezó a subir hacia el cielo, en dirección hacia el viejo Juan, donde el viejo Juan la estaba esperando y la recibió con un abrazo. Y juntos, el viejo Juan y la vieja Juana, desde el cielo, desde los Guaduales celestiales, le cuentan cuentos a sus hijos aquí en la tierra. Segundo cuento corto. El hombre se pregunta: si yo fuera las llaves de mi moto, ¿dónde me escondería? Contar historias es algo maravilloso. Contar cuentos es algo que amo. Esta historia que les voy a contar es una de las historias que más me gusta contar. Resulta que pasa en un pueblo del Cauca colombiano. Un día la gente se levanta como si fuera un 25 de diciembre, como si fuera un día festivo súper especial. Se levantan felices, se bañan temprano, arreglan a sus niños, barren las calles, pintan las fachadas de la casa, y todo en el pueblo, todo el mundo está esperando la llegada de Esaú Nasaú. Esaú Nasaú fue un pequeño que creció en aquel pueblo del Cauca colombiano, en un pueblo que sufrió una transición muy grande desde la esclavitud hasta nuestra época, porque ese pueblo fue un palenque. Los que no saben qué son los palenques, son esos pueblos que se han formado, esos pequeños lugares que se forman con los cimarrones, aquellos que fueron esclavos, aquellos seres humanos que esclavizaron y que, siendo muy aguerridos, que siendo muy fuertes, lograron escaparse de aquellos agresores y se internaban en la selva. Y allá, perdidos en el medio de la selva, construían sus pequeños asentamientos. Esos son los palenques. Y en este palenque es aquel pueblo del Cauca colombiano que les cuento, donde Esaú Nasaú creció.
Resulta que muchos años después, en un aeropuerto en algún lugar de Europa, se encontraba Esaú esperando que llegara su avión para poder volver a su pueblo del que se había ido muchos años atrás. Y estaba allí esperando cuando ve que llegan unos niños con unos globos de colores y él siente en el corazón, siente una nostalgia combinada con otros sentimientos que ya vamos a descubrir. Él, Esaú, en ese momento se acordó de su viejo, de su padre, del viejo Crescencio y de su madre, la negra Juana. Su padre Crescencio fue de los últimos esclavos que les tocó resistir y sufrir todo esto. Él trabajaba en los cañaverales o cañaduzales, como le decimos en Colombia. O trabajaba, no, más bien le tocaba estar allí, haciendo las diferentes labores que les tocaban a todos los esclavos de aquel tiempo, a todos los hombres esclavizados. Ellos no se podían acercar a las mujeres a menos que hubiese un blanco que lo autorizara. Y ellos estaban en el campo y ellas estaban en la cocina, en esta historia que les estoy contando. Resulta que a los hombres que estaban en los cañaduzales, en los cañaverales, siempre escogían alguno que era el que tenía que llevar todos los atados de caña cerca de la cocina para que las mujeres con esta caña prepararan la panela y prepararan todo lo que necesitaban hacer con el dulce de la caña. Un día Crescencio fue el elegido. Estaba ya cortando cuando llaman ¡Crescencio! Y Crescencio vino desde el lugar en el que estaba cortando caña y vio que le tocaba cargar el tremendo atado de caña y llevarlo hasta allá. Afortunadamente Crescencio era un negro grande, fuerte, aguerrido, negro sin miedo, que tenía toda la fuerza de su raza. Y él se agachó, cogió todo ese atado de caña y lo llevó cerca de las cocinas. Cuando estuvo cerca de las cocinas, hasta el límite donde podían llegar, porque no podían pasar más de ese límite, lanzó la caña. ¡Puf! Y cuando lanzó la caña en la cocina, las negras sabían que ese sonido era de las cañas que tenían que ir a recibir y llevarlas para prepararlas. Y en ese momento que cae la caña de la cocina, sale la negra Juana. El negro Crescencio nunca había visto una negra tan bella. Es más, creo que no había visto nunca una negra tan cerca de él, una mujer tan hermosa, tan apasionante, tan bella, y en un solo instante logró conectar su mirada con la de ella. Y Juana, que seguramente nunca había visto tan cerca a un negro como ese, tan bello, tan fuerte, tan grande, tan hombre, también conectó su mirada con la de él. Y ambos sintieron en ese momento cómo sus miradas generaron unas chispas que se iban por el espacio y que generaban que el amor se dispersara por el universo entero. El negro Crescencio tenía que volver a seguir trabajando si no lo castigaban, y la negra Juana tenía que volver a seguir trabajando si no la castigaban. Pero al día siguiente el negro Crescencio, cuando escuchó el grito de que cuál era el cortero que iba a llevar las cañas, él no dejó su pacora, que es un machete que utilizan para cortar la caña, la dejó allí y se fue a ofrecerse para llevar el atado de caña. Todos los demás, bueno, y a él no le preocupó, cogió ese atado de caña, se lo montó y se fue para allá. ¡Puff! Lo lanzó más fuerte para que se escuchara más fuerte el sonido contra el piso. ¡Puff! Y salió la negra Juana esperando que el sonido saliera. Se asomó y sus miradas se volvieron a juntar, a caramelarse, a volverse miel. Y ella sabiendo que tenía que volver porque si no la castigaban, y él sabiendo que tenía que volver porque si no lo castigaban, así lo hicieron, pero sus miradas se permitieron conectarse un instante hasta que se soltaron y ella cogió para la cocina y él cogió para el cañaveral. Y al día siguiente el negro Crescencio lo volvió a hacer. Y la negra Juana volvió a salir y el negro Crescencio volvió a ofrecerse y la negra Juana volvió a salir y así día tras día, tras día, tras día. Pero cada vez el negro Crescencio soltaba el atado con más fuerza y se quedaba más tiempo mirando los ojos de esa negra hermosa. Y la negra Juana cada vez estaba más cerca esperando. No le importaban las ollas, no le importaban los trastes, no le importaba lo que estuvieran preparando. Estaba allí cerca de la puerta esperando escuchar el sonido de las cañas contra el piso, que era lo que le indicaba que su hermoso negro estaba allí asomado esperando su mirada. ¡Puf! Se asomaba y sus miradas se juntaban. El negro Crescencio empezó a establecer una tarea, y era que cada día iba a lanzar la caña más cerca de la cocina, y más cerca de la cocina, y más cerca de la cocina, y si alguna vez llegaban a notarlo, decía que no sabía, que simplemente estaba llevando la caña. Y así, cada vez las miradas del negro Crescencio y la negra Juana se iban acercando más, y más, y más, hasta que llegó un momento en el que estaban tan cerca, pero tan cerca, que casi que podían sentir el olor del otro. Casi que podían
sentir la energía que salía de sus cuerpos. Y ese día que estaban tan cerca, pero tan cerca que posiblemente nunca podían volver a estarlo, la negra Juana no aguantó las ganas y le dijo que si se escapaban. Nunca habían hablado y fue lo primero que se dijeron. El negro Crescencio no le dijo más nada, solamente le dijo sí. Esa noche se encontraron. Afortunadamente esa noche la luna era luna nueva, la luna oscura. Y los cañaverales o cañaduzales estaban totalmente oscuros. Y ellos dos se encontraron en el punto en el que lanzaban siempre las cañas contra el piso, juntaron sus manos y en el momento que las manos se juntaron salieron chispas que parecían fuegos pirotécnicos y ambos se metieron entre los cañaduzales y se escondieron y escaparon y se fueron así huyendo y huyendo y huyendo y huyendo y huyendo. Pasaron las horas y ya tarde, ya casi cuando empezaba a amanecer, los capataces se dieron cuenta de la ausencia de ellos. Pegaron el grito, despertaron a los hombres, sacaron los machetes, alistaron a los perros, cogieron sus caballos y se metieron por los cañaduzales a buscarlos. Pero ya el negro Crescencio y la negra Juana habían podido compartir su primera noche. Habían podido amalgamar sus cuerpos, habían podido permitir que sus salivas se unieran y que sus almas trascendieran a la eternidad. Pasó toda la noche, amaneció y los caballos seguían buscándolos y ellos seguían huyendo. Y cada vez estaban más y más cerca. Para los que conocen el Valle del Cauca, ya iban cerca de un lugar que se llama el Paso de la Bolsa, lejos, varias horas del lugar donde escaparon. Los caballos estaban más cerca y el negro Crescencio, al sentir que su presencia estaba tan pero tan cerca de alcanzarlos, cogió a su negra Juana y huyeron con más velocidad, pero ya estaban muy cansados. Llevaban mucho tiempo huyendo, no sabían qué hacer. Estaban cerca de un río gigante que es conocido como el río Cauca. Y ya sabían que ese río los limitaba y no les iba a permitir avanzar más allá y que los iban a alcanzar. El negro Crescencio le dijo a la negra Juana que se escondiera detrás de ese matorral. Cogió un palo y se paró a defender su sangre, a defender lo que pensaba. Vio que llegaron los caballos y se vio el filo de los machetes y se vieron a los hombres y el negro Crescencio se paró a defender lo que él creía. Los hombres se bajaron y empezaron a lanzarle y él como pudo le pegó a uno, le pegó a dos, le pegó a tres. Pero los machetes son más fuertes que la madera. Los perros, los hombres, sus machetes y sus armas acabaron al pobre Crescencio. Lo despedazaron, lo volvieron nada. Y la negra Juana, que sentía que su alma se le partía, estaba escondida detrás de los matorrales sin saber si salía a defender a su negro, pero sabía que se exponía a la muerte, sin saber qué hacer allí. Los hombres acabaron con el negro Crescencio y voltearon a mirar a ver dónde estaba y la buscaron, pero no la encontraron. Cogieron sus perros, sus machetes, sus caballos y se fueron. Y la negra Juana salió de su matorral y se lanzó, se acostó sobre lo que quedaba de su hombre, su Crescencio. Y en ese momento sintió en su estómago algo que no se esperaba. Sintió que la vida, que el negro Crescencio había trascendido en ella. Como pudo, tomó fuerzas y se fue hasta el borde del río Cauca y se fue por el borde del río Cauca abajo, sin fuerzas. Ya cuando estaba a punto de caer, de que no aguantaba más, otros que también se habían escapado, que ya tenían su palenque, otros cimarrones, la rescataron y la llevaron a ese palenque. Y en ese palenque fue donde nació Esaú Nasaú. Esaú Nasaú nació allí en medio de la naturaleza, en medio de los cimarrones, en medio de la libertad verdadera. Y vio cómo ese pequeño pueblo se transformaba y cómo se acabó la esclavitud y se abrieron carreteras que conectaban con el mundo exterior. Y cómo de ese mundo exterior empezaron a llegar gentes de otras pieles, de otros colores, que montaban y construían cosas y construyeron iglesias y construyeron parques. Y en ese parque todos los niños de aquel pueblo llegaban, incluido Esaú Nasaú, que ya estaba grande, tendría unos 10 años. La negra Juana estaba muy enferma y no tenían plata porque ellos no trabajaban por plata. Los otros niños que llegaban de otros lugares con otras pieles, sus padres sí. Y cuando llegaban a este parque, empezó algo que se llamó el comercio. Y empezaron vendedores a vender cosas. Y estos niños que tenían cómo, iban donde sus padres, le pedían una moneda, iban y compraban. Esaú no necesitaba de eso.
solamente necesitaba de ser libre de lo que él amaba. Llegaba a ese parque todos los días sin zapatos, con los pantalones rotos, pero le encantaba jugar. Y había una silla en el parque donde él siempre se sentaba porque era su silla preferida, era la silla en la que él veía todo su espacio, era su silla. Y allí fue que conoció a otros niños. Y allí fue que se dio cuenta que el vendedor de globos había sido tan importante para él. Un día llegó un vendedor de globos al parque. También vino de la carretera de otro lugar con su pipeta de helio, con sus globos de colores. Y al ver a todos los niños dispersos en el parque, cogía un globo de color amarillo, lo inflaba. Uno verde, uno fucsia. Y claro, los niños al ver esos globos de colores por el aire iban corriendo donde sus papás, le pedían una moneda, iban donde el señor, le compraban un globo y se iban con su globo. Pero Esaú no tenía ni padres prácticamente, ni monedas prácticamente. No le importaba. Resulta que años después, Esaú estaba en ese aeropuerto viendo que llegaban los niños con sus globos de colores y sintió esa nostalgia grandísima. En ese momento anunciaron que su vuelo ya era hora para abordarlo. Se montó en su avión, regresó a Colombia, regresó a su pueblo, abordó un carro que lo llevaba hasta su casa, donde había nacido. Y cuando fue llegando al pueblo, vio sorprendente que la gente lo recibía, que la gente le aplaudía, que habían niños vestidos esperándolo, que habían pintado las fachadas de las casas, que habían barrido los andenes. Y él sintió tanta nostalgia, porque resulta que Saúl se había vuelto el hombre más importante que había nacido en ese pueblo. El hombre que había ido a otras partes del mundo a llevar el legado de lo que era ese pueblo. Un hombre grande. Y ese día lo estaban recibiendo y él no se lo esperaba. Como la negra Juana ya no existía, solamente él esperaba la casa para llegar. Antes de llegar a la casa, hizo que el carro parara frente al parque. Él se bajó del carro, los niños lo abrazaron, él no entendía, saludaba, sonriente, sentía mucho amor, pero pidió que le permitieran un instante que quería estar solo en el parque. Pasó al parque y se sentó en la silla en la que siempre se sentaba cuando era niño. Y se acordó del vendedor de globos y de los otros niños. Y se acordó que ese vendedor de globos le cambió la vida. Porque un día de esos que inflaba sus globos y los mandaba por el aire, Esaú vio que tenía un globo de color negro que nunca soltaba. Y soltaba globos rojos, amarillos, fucsias, verdes, naranjas, pero ese globo negro no lo soltaba. Esaú, que siempre había sido bien curioso, no aguantó las ganas, se paró de su silla y fue hasta donde estaba el vendedor de globos. Y le preguntó: Señor, ¿cierto que usted nunca suelta ese globo negro porque ese globo negro no vuela? Al vendedor de globos se le marcó una sonrisa en su rostro. Infló muchos globos de colores, los amarró, se los pasó a Esaú y se los regaló y le dijo: espera un momento, pequeño. Cogió el globo de color negro, lo infló y frente a su mirada lo soltó. Le dijo: mira, pequeño. Y ese globo de color negro voló como nunca ningún globo de otro color hubiera volado. Y ese señor le dijo al pequeño Esaú: hijo, lo que nos hace llegar alto no es el color, es lo que llevamos por dentro. Gracias. El señor sentado en la sala de su casa, con el periódico en la mano, leyendo, cuando llega el niño de 4 años caminando, se le hace a un lado, lo mira, lo ala de la camisa y le dice: papi, te puto. El señor hace caso omiso y sigue en su periódico. El niño, al no obtener respuesta, le da la vuelta, lo ala por la camisa y le dice nuevamente: papi, te puto. El señor lo voltea a mirar, un poco incómodo, pero vuelve a su periódico. El niño, al no obtener respuesta nuevamente, le da la vuelta, lo vuelve a alar de la camisa y le vuelve a decir: papi, te puto. El señor ya se empieza a incomodar, hace mover el periódico un poco fuerte, el niño le da la vuelta por el otro lado al no obtener respuesta, le vuelve a decir: papi, te puto. El señor ya se empieza a incomodar, empieza a coger el periódico un poco más fuerte, empieza a acalorarse, el niño al no obtener respuesta vuelve a darle la vuelta, le vuelve a dar de la camisa: papi, te puto. El señor se empieza a incomodar, el niño le da la vuelta: papi, te puto. El señor empieza a repetir esa palabra en su cabeza: papi, te puto, te puto, te puto. Y el niño dale la vuelta y repítale eso hasta que llega el señor un momento en el que no aguanta más, se para, coge el periódico contra el piso, ¡pash! Se saca la correa y coge al niño y le da un juetazo, ¡pash! El niño sobándose la nalguita le dice: está bien, papi, yo soy puto y usted es Mickey.
Qué chévere que te hayas quedado hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya sabes, soy Gabo Bengoechea de Saltimbanquis, Colombia. Me puedes encontrar como gabo.teatro o nos puedes encontrar como @saltimbanquis Colombia. Bueno, nos vemos. Chao.